Hola Augusto, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué contás de bueno? Que bueno, ahora estoy con un celular nuevo, así que se ve un poco mejor. Es verdad, se ve mejor. Sí, sí. Sí, también estoy con un corbatero, así que también imagino que se escucha mejor. Bueno, Eh, ¿vos bien? digamos que sí. Ah, bueno, no me quiero meter en tu vida personal. No, Así que no, por no, no. Mirá, digamos, en realidad estoy con un problema en la cervical, que probablemente por exceso de actividad, digamos, de leer, claro. escribir y las boludeces que hago yo, que son leer y escribir. Nada, tuve una semana, digo, que necesité tomar muchas pastillas y me la pasé durmiendo más que nada. Así Claro, que, digamos, el cuerpo me puso un límite a la aceleración vertiginosa que tuve en el ritmo de lectura y de escritura. claro. Pensaba que metí un libro de 300 hojas en 2 meses y Sí, venía yo me había enterado que de, estabas escribiendo, sí, me había contado Karina. sí, y venía de hacer uno que es la ampliación de Desenmascarando la Mentira Keynesiana que hicimos con mi colega, amigo, barra, hermano Mariano Fernández, que se llama El robo de la política, y el subtítulo es el uso del keynesianismo como sustento teórico de una estafa colosal. Así que ahí básicamente... Sí, se tiene un título que deja ver que el contenido va a estar afilado, aparentemente. Sí, sí, es un libro de teoría económica, ¿no? O sea, eso el desenmascarando la mentira keynesiana, pero con la respuesta de los keynesianos, o sea, todas las contribuciones de los neo-keynesianos. Después está todo el debate que deriva, por ejemplo, yo dejé solamente en la parte de crecimiento el tema de la intertemporalidad y le agregamos, por ejemplo, los modelos con dinero y cerramos con ciclos reales y después hicimos toda la parte de economías abiertas. Claro. Así que un libro, Lectura pesada, me parece. claro, o sea, pero bueno, digo, tanto Mariano como yo, digamos, lo que hacemos es escribir de una manera que si vos a ver, está escrito, yo lo llamo el formato Simpson. Los Simpson, si lo ve un nene de 5 años se divierte, si lo ve un adolescente se divierte, si lo ve, digamos, un adulto se divierte, si lo ve un adulto mayor se divierte. ¿Por qué? Porque lo lee de distintos lugares. Claro, sí. Bueno, Mismo si sos un ese científico, libro, tiene muchos chistes científicos los Simpsons. claro. Entonces, digamos, básicamente el tipo, el economista, digamos, se va a enganchar con las ecuaciones. O sea, el desarrollo lo va a hacer acompañando las ecuaciones. Y el no economista lo puede leer a pesar de las ecuaciones porque están las interpretaciones. O sea, esa es la ventaja de cuando usas la matemática sabiendo matemática. Claro, Eh, Porque la sensación que yo tengo es que muchas veces los economistas utilizan la matemática pero no entienden un carajo de lo que hay atrás. Entonces, eso hace que te choques contra las ecuaciones sin explicación. Entonces la gente se queda de garpe. Y claro. yo creo que se puede hacer algo. A ver, en general, digamos, las cosas que yo, digamos, hablo y con las cuales expongo y hago mis análisis, vos los podrías traducir en términos de lógica o en términos de matemáticas. O sea que en ese sentido, para mí es bastante natural, digamos, escribir en esos términos también, o sea, en un Claro. formato Sí, que, en tu digamos, lo que lenguaje. pasa es que si es necesario poner las ecuaciones, las ponemos, o sea, por decirlo de alguna manera. De hecho, fíjate, el libro que hicimos con Diego, Libertad, 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 tiene ecuaciones, tiene gráficos, tiene cuadros, números, o sea,
todos los elementos que harían de un libro un fracaso editorial. Y sin embargo vendimos 50.000 ejemplares. O sea, no, vos sabés que el año pasado las ventas cayeron 40% nominal. En Es decir, general, o las tuyas. claro, no, en lo que es la industria del libro. Entonces ponele, si hubo 50 de inflación, de 100 tendrías que haber tenido 150 de ventas para mantenerte igual. Bueno, hubo 60. ¿Por qué? Porque de 100 hubo caída de 40 nominal. Y eso que estuvo el libro de Cristina, que vendió 360.000 unidades. Y nosotros, siendo un libro de economía, que en general nos venden más de 1.000, 2.000 ejemplares, Sí, lo salvo... compran los economistas normalmente. Bueno, nosotros vendimos 50.000 ejemplares. Si no hubiera sido por el libro de Cristina, nosotros hubiéramos sido el libro más vendido de Argentina el año pasado. Mira. Y es un libro, digo, de hecho, tiene, por ejemplo, un capítulo de crecimiento, y crecimiento es puro gancho. Claro, sí. O sea, pero bueno, digo, están armados de modo tal que las ecuaciones no se te conviertan en un escollo para la lectura. Claro, sí, Esa también. es la idea. Sí, yo el contenido que suelo hacer intento que sea, yo siempre digo explicado para mi tía, que lo entienda cualquier persona. Bueno, tengo unas cuantas preguntas que Marshall lo quedaron. llamaba quemar las matemáticas. Claro, Marshall lo que decía es agarrarse toda la matemática, todo, después escribilo y quemar la matemática, o sea, que nadie la vea para... O sea, bueno, pero claro, Marshall era matemático, entonces... Y eso está muy presente en la tradición de Cambridge, en algunos autores. Digo, y eso lo puedes ver en Keynes con claridad. Digo, a pesar de que la teoría general sí tiene ecuaciones. sí. Bueno, te No, porque decía, vos sabés que una vez un imbécil que se cree el dueño de la patente de determinar quiénes son o no austríacos en Argentina, eh, lo engan es que es un chante, es un mentiroso, lo enganché con chanteando así con, digamos, la realidad es que me di cuenta que su tesis doctoral era una farsa. Entonces, haciéndose el canchero, subió su exposición de la tesis doctoral y cuando pone la primer filmina, pone una ecuación que es la ecuación macroeconómica básica, ¿sí? Digamos, que el ingreso es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, y eso lo pone como diciendo de que eso es Keynes. Entonces, yo agarré y le señalé el error. El tarado se quiere hacer el vivo y dice, no, lo que pasa es que Milei, digamos, encontró un error, dice. Encontró un error en mi presentación. Dice, descubrió, el error es que a lo que él llama teoría general, nosotros lo llamamos teoría general del interés, ¿sí? De la ocupación, el interés y el dinero. Como que yo no sabía, digamos, el nombre de la teoría general. No, idiota, o sea, el problema es que vos pusiste una ecuación, entonces le digo, mirá, vamos a hacerlo más fácil. Mostrame en qué parte de la teoría general vos le vos ponés otro tenés nombre, pero no me acuerdo cómo era. la basura general. Ahí está. Sí. No, el nombre es Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. O sea, ese es el nombre completo. O sea, todo el mundo, es como la riqueza de las naciones, todo el mundo le dice la riqueza de las naciones y en realidad se llama Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Claro. Entonces, le digo, bueno, demostranos dónde, en qué parte de la teoría general está esa ecuación. Y el muy imbécil agarra y contesta, ¿sabes lo que pasa? Que todos sabemos que Keynes no escribía con ecuaciones.
y fue muy divertido porque ahí mis seguidores le empezaron a poner partes de la teoría general que están llenos de ecuaciones, con lo cual quedó como un estúpido. Es más, después el muy retrasado, digamos, en el Facebook escribió carta a los seguidores de Milei porque, digo, estaba ofendido. Claro, lo habíamos enganchado mintiendo al tarado. Acá Entonces, acá dicen que digas de quién hablas, pero me parece que no, por las dudas. es un tipo que vive cagando arriba de su culo porque se cree que... No, no, es buenísima, es buenísima. A Diego y a mí nos viven preguntando sobre libros y nosotros solemos contestar y todo. Y él agarra y después arma video y dice, porque en realidad los seguidores me consultan sobre qué libro leer. Tarado. O sea, no lo sigue nadie. Y digo, dudo que alguien le pregunte a ese estúpido que no conoce a nadie. Pero bueno, nada, ese es un tema. Y entonces lo dejé en evidencia que había escrito su tesis hablando de Keynes, entre otras cosas, sin haber leído a Keynes, no sabía cómo fue toda la evolución de la curva de Phillips y supuestamente él entiende de la curva de Phillips, o sea, nada, lo dejé como un payaso mentiroso y en No es realidad el Datelis, ¿no? problema es que... ¿Cómo? Datelis no es, ¿no? ¿Cómo? Datelis. Acá dicen, yo estoy leyendo, acá dicen Adrián Ravier, no sé, estoy leyendo nombres. No, Datelis es keynesiano, no, no es austríaco. Estoy tirando en los A ver, comentarios. a ver, yo te voy a hacer un comentario con Datelis. Datelis no es ningún pelotudo. Datelis es un tipo muy inteligente. Datelis es un tipo formado. ¿Ok? También Nada Perón más era que... inteligente. ¿Qué? Perón también era inteligente, digo. No, claro, por eso. A ver, Datelis, por eso, yo te voy a hablar, digamos. Datelis es un tipo inteligente. Es un tipo que está formado, Esto se volvió intruso. pero está metido en política. ¿Ok? O sea, entonces, y además mostró ser un tipo de códigos, cosa que este sorete no lo es. Es más, es un liberal que se queja del mercado, así que imagínate. Bueno, quiero hacerte un montón de preguntas. Sí, Dale. bueno, decía, la vez pasada habíamos estado hablando que la temática principal era el liberalismo versus el socialismo. Y bueno, ya estuvimos el vivo Creo que anterior hablé hablando. un poquito. Sí, sí. Y yo tenía preguntas puntuales para hacerte. Sí, es que de hecho yo te planteé la temática para hacerte preguntas dentro de esa temática. Y en realidad solo con plantearte la temática dijiste, bueno, voy a hablar sobre eso. Y ahí fueron 42 minutos de desarrollo. Bueno, quien Bueno, no lo haya salió visto, en los comentarios. divertido. ¿Cómo? Pero salió divertido. Sí, es que como es una temática interesante y bueno, aparte, lo que sí se quejaron es que no dijiste al final, viva la libertad carajo, y que en ningún momento Porque quedé sin tiempo. enojado, son los zurdos empobrecedores, en ningún momento dijiste algo como eso. Entonces, en algún momento debería decir viva la libertad carajo y decir que son zurdos Avísame cuando quedan 5 segundos y lo metemos. O 10. empobrecedores. Mierda, esas cosas. Bueno, así que decía, las preguntas que tengo, por ejemplo, ya había hecho un par la vez pasada, decía, quien no lo haya visto, está la primera parte publicada, y te quería preguntar si la meritocracia que promueve el liberalismo olvida que no todos nacen bajo la misma realidad, porque hay muchas veces que le achacan a la meritocracia eso, porque no es lo mismo nacer pobre que rico y no es que los dos van a tener las mismas condiciones para lograr esos méritos de ser médico, por ejemplo. Entonces no sé qué perspectiva tenés de eso. Eso creo que en la anterior charla yo hablé del tema del velo de Rawls, ¿sí? Porque el problema es, si vos lo planteás en la lógica del velo de Rawls, entonces vos todavía no naciste. Entonces ves las posibilidades que te da la vida. Entonces tenés una suerte de lotería en la que puedes ser o muy rico o ser extremadamente pobre. Si vos sos un individuo averso al riesgo, la situación promedio te reporta mucha más utilidad que el valor esperado
¿sí?, de los distintos resultados, ¿ok? Entonces, en ese contexto vos estarías dispuesto a ir por una solución donde todos tienen lo mismo de inicio. Eso vendría a ser el punto central. Claro. Que es uno de los argumentos que usa la izquierda como el tema de la igualdad de oportunidades. Sí, bueno, y lo que siempre te quejas vos cuando hablan de la justicia social. Comillas. La justicia social, digamos, es bastante más complicado, o sea, eso es otra cosa todavía mucho más perversa. Porque en la justicia social ya el juego tomó cauce, se dieron los resultados y ahora vos te estás quejando, digamos, fuiste, jugaste con el Barcelona, te llenó y ahora estás, digamos, reclamando y pidiendo cambio de regla de juego, le querés cortar las gambas a Messi, qué sé yo, para tener, digo, o le querés sacar los goles y anotártelos para vos, qué sé yo, que vendría a ser eso la justicia social. Claro. Cortarle la gamba sería la igualdad de oportunidades. Entonces, ahí lo que vos tenés en la idea del velo de Rawls es como esos individuos todavía no nacieron, estarían dispuestos a comprar ese seguro, pero ese seguro no existe. Entonces, como ese seguro no existe, aparece un concepto, que es el concepto de Estado para generar igualdad de oportunidades. Vendría a ser eso el concepto del velo de Rawls. Obviamente que, digamos, o sea, Nozick lo aniquila en un libro que también mencioné el otro día, que es Anarquía, Estado y Utopía. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando vos lo planteás en la propia lógica de Rawls, tiene, digo, hasta parece un ejemplo razonable. De hecho, a mí me parece sumamente valioso lo que hace Rawls para permitirnos entender por qué la gente le da tanta importancia al Estado. Porque básicamente, si vos te pones en la lógica del velo de Rawls, ¿qué es? Un seguro. Y ese seguro, como en realidad tendrías un mercado imperfecto, por decirlo de alguna manera, porque hay personas que querrían tenerlo, pero no lo pueden tener porque todavía no nacieron. ¿Me comprendés? Entonces tenés un problema de mercados incompletos porque no hay forma de que exista ese mercado. Entonces, pero vos, como los que ya nacieron saben que existe ese mercado, por decirlo de alguna manera, y tienen conciencia de ello, entonces agarran y deciden crear este seguro, por decirlo de alguna manera. Ahora, ese seguro implica estar quitándole dinero a un grupo para dárselos a los que están por venir, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya hay implícito un acto violento, un robo, ¿sí? Y un trato desigual frente a la ley. O sea que, en cierto sentido, tiene también el mismo problema de la redistribución del ingreso, pero se supone que, digamos, si a vos te hubieran dado a elegir, digamos, si hubieras elegido la solución intermedia, eso es muy fácil de chequear, porque si te das cuenta que los tipos son aversos al riesgo, está claro que estarían dispuestos a eso. Entonces, en principio, si vos hasta se lo plantearías de esa manera a la sociedad, hasta la sociedad creo que lo podría aceptar. ¿Por qué? Porque en general, digamos, lo que uno ve es que los individuos suelen ser aversos al riesgo. Ahora, digamos, esa situación, el problema, entonces la parte valiosa es entender el rol del Estado como un seguro. Vos fijate que cuando aparece una crisis la gente va y recurre al Estado, es como que vos se está incendiando tu auto y entonces en ese momento querés comprar un seguro para tu auto. Básicamente es así como, digamos, lo que pasa en una crisis. Entonces, el Estado agarra y de antemano te cobra para justamente, digamos, supuestamente darte el servicio, el seguro,
¿Y por qué es importante esto? Porque yo hace muy poco leí, dentro de todas las cosas que estuve leyendo con esto de estar encerrado, que estuvo, digo, la parte buena es de todo lo que estuve leyendo. Y bueno, así te repercutió en las cervicales. Sí, claro. Eh, Hay algo interesante que es, está el libro de Robert Murphy, el del caos, que ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero se llama algo del caos, o sea, el librazo. ¿Por qué? Porque te empieza a plantear los problemas justamente como un problema de cómo el mercado de seguros resuelve esto. Ahora, entendido esto, no solo Rawls nos abre una llave para entender cómo avanzar contra el Perdón, Estado. acá dicen teoría del caos. Ahí está, teoría del caos. Gracias, gracias al que lo aportó. Varias personas. No, bueno, está bien, pero sí, lo que pasa es que en el medio ya leí unos cuantos libritos más. Entonces me olvido a veces los nombres. Eh, entonces, salvo que sea la teoría general que leí 5 veces. Entonces, ¿cuál es el punto? A mí me parece interesante lo que tenemos para aprender los liberales, libertarios, para avanzar contra el Estado, y también me parece interesante como concepto para, digamos, derribar el planteo de Rawls. O sea, digo, qué sé yo, lo podés derribar con ejemplos muy simples. O sea, a mí me gusta jugar al tenis, entonces me voy a jugar contra Federer, entonces ¿qué hago? Le corto un brazo, digamos, le encadeno una pierna para que no Sí, se te pueda pones en mover. igualdad de condiciones. ¿Me entendés? O sea, o digamos la que hace Nozick, ¿no? Que es buenísima, la del tema de la lotería de los ojos, ¿no? Vos que estás tan comprometido, digamos, con la igualdad y te preocupa tanto, mirá, hay un montón de personas ciegas que le vendría bárbaro tener un ojo para poder ver, entonces vení, participá de esta lotería y, digamos, si te toca, vos le donás el ojo, ¿me entendés? Y solamente participan los que quieren participar voluntariamente. Entonces, digamos, eso te muestra, digamos, o sea, pero igualmente, digamos, más allá de estos ejemplos cuasi sangrientos, me parece que el eje central para criticar la teoría de Rawls es que, mirá, los chicos no nacen de un árbol. No es que están ahí colgando de un árbol, ¿viste? Y cuando maduró cayó. Claro. Sí, Es va a esta. depender de lo que hagan los padres. Exactamente. Entonces hay un conjunto de decisiones previas que lo anteceden al chico. Claro. Y como todo proceso decisorio, digamos, puede tener, digamos, resultados no esperados, por decirlo de alguna manera. Y ahí vamos a otra discusión. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Suponete que vos tenés dos personas idénticamente iguales. Son idénticamente iguales en todo, salvo en sus preferencias respecto al consumo. Hay una que tiene una tasa de preferencia temporal infinita, con lo cual todo lo que gana se lo gasta. Y hay otra que consume una parte, ponele un 50% y el otro 50% lo ahorra y lo destina a un proyecto de inversión. Y supongamos que, digamos, tiene suerte y siempre le va bien, por decirlo de alguna manera. O elige bien siempre o lo que fuera. Al terminar la vida, cuando cuando los dos mueran, digo, hay uno que al hijo no le deja nada. Y hay otro que le deja al hijo una fortuna. ¿Me comprendés? Entonces la pregunta es, ¿y vos quién sos para robarle al segundo chico Sí, el trabajo esa del padre. fortuna para dársela al primero? Si en realidad lo que eso está manifestando son las decisiones de los padres.
Porque Sí, también, digamos, el tipo podría haber invertido mal, le podría haber ido mal y no le quedaba nada también, ¿me claro. comprendés? Sí, sí, es como que yo agarro y me pongo a laburar porque digo, no, le quiero dar un buen futuro a mis hijos para que cuando termine de laburar me digan, no, no, todo esto que estuviste laburando no es para vos y tus hijos, va a ser para el vecino. Y yo, ¿para qué estoy Ex- laburando? ¿Para qué me forcé si no es para darle lo mejor a mis hijos? Bien, exacto. Ese es el punto que no está en el análisis de Nozick y hace que se caiga. Y que termina siendo, porque si vos sabés eso, no vas a producir lo mismo, vas a producir menos. ¿Me Claro, si comprendés? yo sé que haga lo que haga, mis hijos y los del vecino van a tener lo mismo, decir, bueno, ¿para qué? No, no es que le voy a dar lo mejor a mis hijos, todos van a tener lo mismo. Exactamente. Porque Claro, aparte, digamos, vos terminás financiando la cuenta de otros si te claro. esforzas. Entonces, todo eso lleva a un equilibrio donde todos se esfuerzan lo menos posible y por eso los sistemas se derrumban. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que, digo, es lo mismo que la herencia. O sea, en el fondo, digamos, ¿qué es la herencia? Es un regalo post-mortem. Entonces, digamos, si vos digamos, te ganaste tu dinero honestamente, Claro. ¿por qué no, por qué vos no podés decidir en qué lo vas a gastar? Digo, así como me gustaría comprarme dólares, también me gustaría poder regalárselo a mis hijos. ¿Me comprendés? Sí, sí. O sea, ¿y Sin quién que es el Estado sin que para- una presidente te diga abuelito amarrete. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, lo que pasa es que en el fondo sigue siendo una estafa y un robo, y el planteo de Rawls se cae. ¿Me comprendés? O Claro. sea que en el fondo la igualdad de oportunidades es otra mentira socialista, digo, que castiga a aquel que acumula capital. Sí, al exitoso. Y claro, y claro, porque vos en realidad, y esto es más importante todavía, esa reflexión, porque en realidad, si vos lo lees a Piketty, Piketty está obsesionado con la heredera de Peugeot, creo que en realidad no hizo nada y tiene Peugeot y entonces tiene esto y lo otro. Entonces él le quiere afanar un pedazo de su riqueza. Eso sí, la de que ganó él con el libro El Capital en el siglo XXI no repartió nada, ¿eh? Nada. No repartió nada. Igual que el otro chorro de Stiglitz. Entonces, en ese contexto, es interesante porque vos podés, suponete que lo heredás el capital. En rigor, cuando vos vas al mercado, si las personas no compran tu producto, suponete, Peugeot hace tres modelos malos, va a la quiebra, ¿me comprendés? Sí, sí. Va a la quiebra, le digo, va a la quiebra, fíjate. Entonces, por eso es tan importante entender la teoría del valor, por eso el otro día pasamos un rato largo discutiendo el tema de la teoría del valor. Ah, mira, pasa mi amiga Romina, así le mando saludos. Como que tiene un coso que es un Instagram que es economía para no economistas. Se dedica a la divulgación de la economía. Ahí está, mirá, economía para no economistas. Manda saludos. Ah, bien, sigamos. Bueno, otra cosa que cuando estamos hablando entonces de meritocracia, muchas veces uno podría hablar de la gente que está en la lona y pensar que el liberalismo no va a tener en cuenta sus necesidades. Y yo muchas veces te escuché hablar de la ética de la emergencia. Entonces, quería ver si podías desarrollar un poco eso, porque hay veces que la gente piensa como que el liberalismo piensa, ah, bueno, si estás en la lona, no sé, jodete, chau, tómatela. A ver, ahí hay dos cuestiones. La primera es si existe Estado o no existe Estado, o sea, porque, Mm, digamos, y que en realidad no es trivial. Ahora, vamos por partes. Cuando vino la Gran Depresión en Argentina, digamos, la Gran Depresión empezó en 1929 y terminó en 1933. que salimos adelante gracias a Keynes. Sí, con un libro que publicó en el Sí, 36.
Claro, 3 años después. Claro. Lo que pasa es que en realidad Roosevelt era vidente. Sí. Entonces conocía el libro que iba a publicar Keynes. De hecho, Y vos como una vez dicen algunos me idiotas que retuiteaste. trataron de justificar esto, no, lo que pasa es que Keynes en ese momento era un hombre influyente y hablaba de estas cosas. Yo les recuerdo a esos pelotudos que dicen eso y que tratan de levantar las cartas de Keynes, que en realidad en 1931 había publicado un libro Keynes. O sea, Que no tenía que nada es que ver con la política general. claro, que es el tratado sobre el dinero, tratado que discute con Hayek y pierde. O sea, que encima, digamos, algunos liberales austríacos que caigan en ese error, digamos, la verdad es que, digo, che, muchachos, digamos, vos sabés que hay un libro, digo, que se llama Los errores de Cambridge. Y lo que te vas a encontrar ahí es, por ejemplo, parte de las críticas de Hayek a Keynes. Y está el intercambio epistolar. Hay más libros. Hay uno que es Keynes versus Hayek. O sea, tío, tenés un montón de libros Mm. de esos. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, el Keynes del Tratado sobre el Dinero no es lo mismo que el Keynes de la teoría general. Lo que pasa es que para darte cuenta de la diferencia tenés que entender de matemáticas. Y como esos pelotudos no saben de matemáticas, o sea, me encuentro, digamos, con esa situación. Por eso, digamos, o sea, me resulta más divertido hablar de Keynes, digo, no sé, con Pablo Schiaffino, que es keynesiano, un keynesiano reconocido, con publicaciones importantes sobre Keynes. De hecho, yo hice con Pablo un vivo de Instagram hablando sobre Keynes a la luz de la crisis actual. Y pero, viste, o sea, hay gente que se supone que está del lado austríaco y no conoce bien el debate. Una cosa verdaderamente. Bueno, son estos que creen que tienen la credencial y la chapa, digamos, de decir quiénes son o no liberales o son Sí, el quiénes son. liberalómetro. Claro. Y sucede que, digamos, o sea, le fallan todas las mediciones, se quedaron sin pila en el medidor. Eh, Se le sulfataron creyendo que o le pusieron un límite en la capacidad de ellos. Sí, te iba a decir que yo de hecho me pasó el año pasado que tuiteé, te arrobé a vos, poniendo que mi profesor de economía dijo, bueno, sí, en el crack del 29 Estados Unidos salió adelante gracias a Keynes. Y yo levanté la mano delante de 100 personas y digo, ¿me explica cómo es eso posible si Keynes publicó el libro varios años después de que saliera adelante el país? No, ¿cómo? Digo, sí, teoría general se publicó después de que en realidad empezara a salir adelante el país. Así que no sería gracias a Keynes. En todo caso se puede decir que tomaron medidas que después Keynes le dio un marco teórico. Ah, bueno, podría ser. Nunca dijo, bueno, metí la pata o algo así. Y vos me retuiteaste, de hecho. Bueno, pero de hecho hay, mirá, una de las cosas muy interesantes, hay un libro que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, es un libro de 1963 de Milton Friedman y Anna Jacobson Schwartz. Y ahí en ese libro lo que demuestra Friedman y Schwartz es que en el capítulo 7, que se llama La Gran Contracción, The Great Contraction, ¿sí? Del 29 y el 33, es que en realidad la Gran Depresión lo que muestra es el poder de la política monetaria y que la Gran Depresión se cayó la Gran Depresión por culpa de la política monetaria frente a la corrida que se inicia contra lo que se llamaba el Banco de Estados Unidos. La gente, digamos, tenía una idea de que podía ser como el Banco Central o creían que era del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, Friedman explica todos los pormenores de por qué lo dejan caer y bueno, entonces se termina generando un desastre. De hecho, ese banco después a la postre terminó devolviendo el 97% de los préstamos. Así que, pero al margen de esa situación, lo que te documenta, digamos, ese libro es que se sale con política monetaria, es decir, cuando la Reserva Federal cambia la política monetaria. Pero como decía el otro día en una entrevista, mirá, si no te gusta Friedman, ok,
no usemos Friedman. Usemos Bernanke, que está en los ensayos sobre la Gran Depresión, y dice lo mismo. Ahora, puede ser que tampoco te guste. Entonces, hay un par de trabajos recientes de Cristina Romer, que es una economista keynesiana, y que analiza básicamente el New Deal. Y una de las cosas que nota es que no hubo keynesianismo, no hubo política fiscal keynesiana. Aclarar por las dudas para quien no sepa qué sería el New Deal, porque quizás hay gente que... Digamos, la política que llevó a cabo Roosevelt, que dicen que con eso sacó de corte keynesiana y que con eso sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Entonces, lo que muestra Cristina Romer en este artículo es que no hubo política fiscal expansiva porque todos los aumentos de gasto público que hacía Roosevelt los acompañaba con suba en los impuestos. Digo, ese es el tema, o sea, no hubo política fiscal keynesiana. Y en realidad lo que te terminó sacando fue la política monetaria. O sea, que me parece más interesante todavía, o si vos querés un análisis complementario, lo que fue el trabajo de Friedman y Schwartz y lo que fue el trabajo de Bernanke. Y si me permitís, porque yo creo que he dado respuesta a esto, me parece muy interesante, si me lo permitís, contar la historia previa a ese trabajo de la Gran Depresión. No sé si va a dar el tiempo. No es... Bueno, no importa, hacemos otro, yo no tengo problema, yo me divierto mucho haciendo estos vivos contigo. Digo, vos sabés que Friedman estaba dando clases en Columbia. Friedman estaba dando clases en Columbia y él le estaba tutoreando la tesis a justamente a Anna Jacobson Schwartz. Y que estaban haciendo este trabajo que después a la postre terminó ¿cómo es que se dice? En la historia monetaria de los Estados Unidos. Entonces, tenían que hacer la defensa de la tesis y nunca le daban fecha, nunca le daban fecha, nunca le daban fecha. Digo, en ese momento, de hecho, lo cuenta Friedman, o sea, estaba contaminada de keynesianos. Y en realidad estaban tratando de buscar un momento que no estuviera Friedman para invocarle la tesis y joderla. Entonces, agarra, y bueno, nunca le daban fecha, nunca le daban fecha. Entonces, Friedman tiene que viajar a dar un curso, creo que tuvo que viajar a Cornell, a esa universidad, o en Rochester, no me acuerdo cuál fue la que tuvo que viajar. Entonces, cuando está viajando, que se va y que ya sabían que no iba a estar para acompañar a Anna Jacobson Schwartz en la defensa de la tesis, ahí le dan fecha. Entonces, cuando Anna Jacobson Schwartz se entera, llama por teléfono a donde tenía que llegar Friedman. Y así como llegó Friedman, obviamente que perdió la plata del seminario que iba a cobrar y se volvió a Columbia para para estar en la defensa de la tesis de Anna Jacobson Schwartz. O sea, porque él sabía que estaban tratando de joderla, ¿no? Digo, esto es bastante común, digo, había sido muy común en alguna época. Está la historia de Samuelson, ¿no? En ese momento, Samuelson estudió en Harvard. Cuando hizo el doctorado, su tesis doctoral tiene que ver con un libro que se llama Fundamentos del Análisis Económico. Y cuando Samuelson presentó la tesis, en ese momento en Harvard había todo un movimiento muy fuerte antisemita,
Y cuando le pusieron a todos los profesores, pero uno mejor que el otro, y cuando Schumpeter agarra todo lo que era el cuestionario, dice, muchachos, a ver, ¿cuánto de nosotros podemos resolver todo esto? ¿Entendés? Y aún así no lo pudieron cagar, y aún así, digamos, o sea, fue la mejor tesis, tuvieron que publicar el libro, o sea, tuvieron que comer. Pero bueno, claramente Samuelson no dio clases en Harvard, sino que se fue a dar clases al MIT. Así que bueno, nada, nada, me salió la parte de intrusos de la economía. Sí, sí, que hace un rato también habías dicho, bueno, porque hablé con un economista y te pusiste a hablar de cómo en Twitter se pusieron a responderle y todo, y te dije, bueno, esto ya es intruso. Claro. Eh, Estábamos en realidad hablando de lo que es la ética de la emergencia, pero como justo surgió el tema de Keynes, por eso, bueno, tenía una pregunta No, sobre Keynes y no pero, querías aprovecharla, pero antes de volver a lo que es la ética de la emergencia, entonces quisiera cerrar con esto que estamos diciendo de Keynes y claro, la crisis. no, es que me fui a Keynes cuando me metí con la Gran Depresión. Hay un libro maravilloso de nuestro máximo exponente de toda la historia del liberalismo, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, no solo un genio, sino que además un ser humano maravilloso, que escribe con Martín Krause, que se llama En defensa de los necesitados. Y justamente lo que hace es analizar lo que pasó durante la Gran Depresión en Argentina. Es decir, no había un Estado presente ni nada por el estilo. Y básicamente se crean como una suerte de ONGs en ese momento para darle asistencia al caído. Es decir, la asistencia que se le da a las personas durante la Gran Depresión en Argentina es generada por el propio sector privado. Y ahí vos te deberías divertir de lo lindo, porque cuando empezó el problema con la asistencia social, cuando se nacionalizó, ¿y quién nacionalizó la asistencia social? Sí, sí, el líder. No, 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 no. Ah, vos decís desde antes de Irigoyen. No, 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 no. Estoy hablando de a quien llamaste el líder. Ah, No, digamos, o sea, su segunda mujer, ah, la no, líder sí, espiritual de los resentidos. sí, Eh, Digo, hay una discusión muy fuerte que tiene con las damas de sociedad, que justamente eran las que hacían la asistencia. Y ahí, bueno, de hecho, digamos, se avanza, por ejemplo, en la expropiación de la cervecera, ¿no? Digamos, o sea, pasan un montón de cosas porque no la aceptaban a la señora. Entonces, ahí, digamos, la asistencia pasa a estar en manos del Estado, ¿sí? Y, digamos, lo hacía la fundación con el nombre de la señora. y así con esa fundación no sabes la cantidad de guita que afanó. Va, quizás sí lo sepas. Mira, yo tengo, dentro de todas las cosas que me pasó, en un momento, digamos, tenía un vínculo comercial con una persona que el padre, sí, bueno, en realidad el abuelo, sí, era joyero y cuando murió la señora, que entonces estaban todas las joyas de la señora, eran 4 mesas gigantes llenas de joyas. O sea, así bueno. Bueno, todos sabemos ese emprendedor que se compró Susana Jiménez en un gozo, ¿no? Digo, entre otras cosas. Pero bueno, nada, digo, esas son detalles mínimos. Pero, ¿qué es lo bueno del libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, y Krause? Es que el sector privado resolvió ese problema. Y que en realidad empezó a haber más problemas con los pobres justamente cuando se nacionalizó la ayuda social.
Ese es el Mm. primer punto. El segundo punto es, bueno, la lógica de la ética de la emergencia. Es interesante este punto y la aplicación, ¿no? Porque suponete que, digamos, siempre digo, este es el ejemplo que se discutía también cuando esto se discutía acá en Argentina. Viene un tipo en el auto, no sé, se va de la ruta, o sea, se despista, y entonces se le empieza a incendiar el auto, está la mujer y los hijos inconscientes, y necesita un matafuego para parar las llamas y poder sacar a la familia. Entonces para un auto y le dice, me das tu matafuego? Y el tipo le dice que no. Entonces, digamos, si vos vas a respetar la propiedad, tenés que esperar que venga el próximo auto. Y andás a ver si viene. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo? Agarra, le roba el matafuego, salva a la familia y después lo trata de recompensar, ¿sí? Claro. Es decir, esa vendría a ser la situación, digamos, porque si, digamos, vos tenés el derecho a la vida, el derecho a a la libertad y a la propiedad. Es cierto que vos estás vulnerando la propiedad, pero sin, digamos, sin vida tampoco tiene sentido la propiedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el problema? El problema radica Perdón, ¿cómo se llamaba la autora que escribió sobre esto? Ayn Rand. Ah, Eh, entonces, el, entonces, ahí lo que vos tenés es como, por ejemplo, el problema que enfrentás hoy es, ok, yo tengo un descalabro fiscal, ¿entendés? Tengo un quilombo fiscal enorme. En ese quilombo fiscal enorme tengo que recortar partidas. Entonces, digo, ¿vos por dónde empezás a recortar? ¿Me entendés? Esa es la pregunta. O sea, ¿por dónde pasás la tijera? Entonces, en general, lo que suele hacer el surderío es decirte que vos querés cortar los planes sociales. Entonces, la ética de la emergencia te da un fundamento para no arrancar por ahí, porque en realidad vos a esos tipos, si les cortás el financiamiento, se mueren. O sea, esa es la claro. realidad. Claro, sí, sí, yo, perdón que interrumpa, digo, sí, quería tocar este tema porque pasa eso, que al liberalismo le achacan mucho que decir, vos porque estás en contra de los pobres y querés que se mueran todos. Y se Claro, olvidan de este detalle que no siempre están mencionados. claro. Entonces, en ese contexto, vos lo que tenés es que en realidad ese es tu fundamento para no arrancar por ahí. Es decir, yo soy más partidario de cortar los afanos de la política. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, nosotros con Giacomini justamente lo que hicimos fue un programa de ajuste de 15 puntos de gasto público en Ay, términos de ¿cómo, PBI. cómo se llama ese libro? Sopa de algo era, no me acuerdo cómo era el nombre. No, hay uno que se llama Otra vez Sopa, Otra vez eso. Ah, no era ese, pero ¿cómo era el que...? está en el otro, está en Libertad, Libertad, Libertad. Ah, Entonces ahí lo que nosotros hacemos es entrar a cortar por otro lado y, por ejemplo, no echamos empleados públicos. Los empleados públicos se van solo frente a sí. la dinamización del proceso de crecimiento y vos les pagás retiro voluntario, con lo cual los tipos se van a un nuevo laburo y con la indemnización. Sí, sí, a un laburo en el que estén mejor. Exacto. Y obviamente que en la medida que ese proceso transcurre, aquellos que tienen planes sociales también empiezan a tener trabajo. Claro. Entonces van saliendo voluntariamente. ¿Y por qué yo lo planteo en este sentido y Diego también? Porque en realidad hay mucha gente que no tiene laburo, que no tiene salida, que no tiene ninguna perspectiva, pero no porque sean malos o porque, no sé, la definición que vos quieras,
o porque sean vagos, sino porque no tienen oportunidades, porque las oportunidades están abortadas por la presencia del Estado. Es decir, ¿cómo puede tener oportunidades alguien en la provincia de Chaco si el 75% del empleo es empleo del Estado? ¿Me comprendés? O sea, en realidad el Estado es tan grande que se convierte en una carga imposible de sobrellevar para el sector privado. Entonces, la realidad es que vos no podés decir que ese tipo entonces depende del Estado porque es vago, no. Depende del Estado porque el Estado asfixió a todas las otras alternativas. Me parece que la cuestión está ahí. Entonces, si vos lo planteás correctamente, vas a entender que ese tipo tiene más de víctima que de villano. Entonces, pero vos tenés que ir sobre el verdadero villano, sobre el verdadero delincuente, sobre el verdadero chorro, que es Si no decís el políticos político. chorros, no sos Milei. Sí, me digo Ahí que está la... estás muy tranquilo, me estoy dando cuenta. Estoy acostumbrado a escuchar que digas, pero porque los políticos son todos unos chorros, estoy acostumbrado a que digas. No, porque está interesante, digo, me parece divertido, digamos, que de vez en cuando tengamos discusiones con fundamento teórico. O Claro. sea, porque en realidad el problema, a ver, te voy a contar cuál es el problema de la televisión. La televisión, como Sí, te todas las cortan. cosas, Y te tiene cortan y te cosas. dicen, bueno, rápido, rápido, rápido. 10 minutos, chao. 10 minutos. ¿Quién sos para tener 10 minutos? Mirá, a Y te mí, chicanean. digamos, esto me lo enseñó Mauro Viale. Yo tengo un toque que es que suelo llegar temprano a todos los lugares. ¿Por qué? Porque odio que me hagan esperar. Sos japonés Entonces, en ese sentido. digamos, eh, lo que hago es, digamos, respetar yo los horarios. Y entonces tiendo a llegar temprano. Total, digamos, o sea, no hay un problema. Siempre digo, como siempre ando con el iPad encima, siempre tengo algo para leer, algo para estudiar, o sea, no tengo problema. O sea, no me jode. Digo, quizás otras personas no tienen esa ventaja y, digamos, y bueno, entonces quizás lo jode. En mi caso, no. Ahora, sucede que me habían cambiado el horario para el programa de Mauro Viale y yo creí que me lo habían adelantado. Entonces llegué antes para un horario adelantado y sucede que en realidad lo habían atrasado. Entonces llegué un montón de tiempo antes. Entonces cuando entré, digo, y el único que estaba dando vuelta era Mauro Viale. Me dice, llegaste re temprano. Vení, vamos a juntarnos a hablar. Y ahí me junté a hablar con él. Entonces era una época que él tenía como una suerte de panel y tenía en el medio un lugar donde él se sentaba a tener una charla mano a mano con alguien, con una mesita en el medio. Y nos pusimos a hablar ahí. Y yo siempre cuento esta recomendación porque, digamos, o sea, es muy útil. Lo primero que él me dijo es, mira, vos lo que tenés que entender es que esto es como un round de box. Vos tenés que explicar toda tu idea en 3 minutos. ¿Sí? La tenés que explicar en 3 minutos. Y te voy a decir algo. En el primer minuto tenés que meter una piña de knockout. Bueno, perdón que te interrumpo con esto, pero hay una estrategia de venta que no recuerdo el nombre, que le dicen algo así como la estrategia del ascensor, una cosa así, que es que vos puedas presentar una idea en el tiempo que tardarías en bajar junto a alguien en un ascensor. Entonces que en 20 segundos ya tenés que atraparlo y que te esté escuchando. Y es más o menos... Exactamente. Bueno, es eso. Entonces, él me dijo, es un round de box, tenés que explicar la idea en 3 minutos y en el primer minuto vos metés una piña de knockout. Si al conductor le interesa, la levanta. Claro. ¿Me comprendés? Y eso es fabuloso. Eso es fabuloso, porque el conductor, o sea, entonces lo primero que vos metiste es un zócalo. Y si al conductor le interesa, va para, digamos, avanza. Ahora, eso que está buenísimo, también tiene un costo. ¿Por qué? Porque vos entonces haces un esfuerzo enorme para meter la idea en realidad en 1 minuto.
¿Cuál es el problema? Que cuando al conductor le gustó, dice, a ver, desarrolle. Claro, ¿y cuál es el punto? Que si vos lo condensaste muy bien en ese minuto, no va a faltar el pelotudo que cree que te estás repitiendo. Lo cual, en algún sentido, es cierto, porque vos ahora estás explicando la misma idea, ¿sí? Pero de modo más profundo, por decirlo de alguna manera. A mí me pasó que un día estaba en el programa de Fantino y un pelotudo, digamos, cucaracho, no voy a decir quién es, pero es uno de los que andan diciendo que, digamos, o sea, si vos emitís más hay menos inflación, que es amigo de Alejandro Fantino, es el que, digamos, veía que el Banco Central estaba gordo y que el precio de 60 era carísimo. Le manda, dice, rascalo, rascalo, que vas a ver que es superficial. Entonces, ¿yo sabes lo que le dije? Agarralo al pelotudo esto y subilo al aire. Y voy a debatir con este forro. Vamos a ver quién es superficial. Porque en el fondo no es lo mismo discutir en la televisión, ¿me entendés? Con los tiempos de la televisión, que, digamos, discutir en un debate académico y con tiempo. Es más, digamos, la academia también tiene problemas de tiempo. ¿Puede ser que sea Graña? ¿Qué? ¿Puede ser que sea Graña? ¿Es probable? No, ¿cómo Graña? Graña no es economista. Graña es periodista. ¿Kicillof puede ser? No. No, es uno que dijo que el Banco Central estaba gordo de reservas. Parece que no le enseñó a hacer la diferencia entre, a pesar de haber sido viceministro de Economía, no entendió que... no, dije Entonces, bueno, pero parece que el chico no aprendió la diferencia entre las reservas brutas y netas. Claro, porque en realidad si aprende eso se tiene que enterar que cuando él fue viceministro, digamos, las reservas eran negativas en términos netos. Y le habían dejado a Sturzenegger nada más que 1.500 millones de dólares cash, ¿sí? Y 23.000 millones de dólares venciendo en el dólar futuro a 15 días. Cosa que se hacen bien los pelotudos después para criticar a Sturzenegger. Pero bueno, nada. Y eso hay de todos lados, ¿eh? Pero bueno, eso es otro problema. Perdón que te interrumpo. En un minuto se termina el vivo. ¿Vos podés seguir? No sé si es otro compromiso. Si no, si querés, seguimos en otro momento, otro día. No, terminamos este y hacemos otro. Pero, a ver, bueno, porque lo de la ética de la emergencia lo terminé. O sea, claro, digamos, no me acuerdo porque ahora entramos acá. Porque orden espontáneo puro. Entonces, a ver, el punto es que ya se está terminando el coso y tengo que hacer la arenga libertaria. Decime cuánto tiempo. Hacelo ahora porque se termina y ahora seguimos. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ahora lo cortamos y seguimos. Ahora pongo otro vivo. Bueno, dale. Dale.